En los últimos días hemos discutido con intensidad desde diversos sectores de la opinión pública sobre el alcance que debería tener el fuero militar, a raíz de una serie de denuncias que se han venido presentando en el ámbito nacional e internacional sobre la violación de derechos humanos a cargo de efectivos de las Fuerzas Armadas en México. Vimos una intervención de la Suprema Corte no muy bien lograda, no muy afortunada, puesto que estimó que era improcedente el amparo promovido por la viuda de una persona asesinada por efectivos militares y por tanto se negó a sí misma la Corte la oportunidad de definir el alcance, particularmente el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Por otra parte, en la cumbre trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, celebrada en Guadalajara en días pasados, hubo pronunciamientos también muy importantes del presidente Calderón y del presidente Obama respecto del tema del respeto a los derechos humanos en la lucha contra la criminalidad organizada. El presidente Calderón llamó a la opinión pública a citar un caso de violación de derechos humanos a cargo de militares que hubiera quedado impune y, curiosamente, unas horas después, el mismo día, en la tarde, una organización del prestigio y del alcance de Human Rights Watch, que tiene su sede en Estados Unidos, pues citó un par de casos al menos, a reserva de encontrar otros desde luego, en donde no se llegó efectivamente a sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. Lo cierto es que la intervención de 40,000 efectivos del ejército en nuestras calles, en nuestras ciudades, está provocando grandes tensiones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo ha denunciado en repetidas ocasiones, se ha podido acreditar en más de 30 expedientes que han concluido con las correspondientes recomendaciones, abusos claros que van desde tortura, allanamiento de morada, detención arbitraria, malos tratos, abuso de poder, violación a las garantías de seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Y esto está en esos 30 expedientes que configuran ya propiamente recomendaciones de la CNDH. Por otro lado, está también de forma muy sintomática el gran aumento en el número de quejas que llegan a la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya en lo que va del año están alrededor de las 1,000 quejas en este punto. Entonces, yo creo que sí hay ahí una tarea muy importante que hacer por parte de las Fuerzas Armadas, de revisión interna y de sujeción. Ese es el punto fino, el punto de discusión jurídico muy importante de delimitación de lo que se llama el fuero militar. Es decir, que los militares se juzguen a sí mismos, que una vez que son perseguidos por la Procuraduría Militar se someten en la actualidad, conformidad con este artículo 57 del Código de Justicia Militar, a los tribunales militares y son llevados a prisiones también militares. Y esto, algunos de nosotros estimamos que es contrario a lo que señala la Constitución mexicana y los tratados internacionales de derechos humanos.